Gracias, buenas noches, señoras y señores. Hoy, como todos los domingos, su programa Política Exterior en TV. Tenemos el grato placer de tener como invitado al poeta, intelectual, amigo, congresista y ahora electo presidente del Parlamento Centroamericano, Tony Raful. Bienvenido, Tony. Gracias, Fausto, por invitarme a tu programa. Nuestras felicitaciones por tu victoria resonante, importante para la República Dominicana y para toda la región del Centroamérica y del Caribe. Tony, ¿cuáles son los planes, las propuestas esenciales, la hoja de ruta que conducirá al Parlamento Centroamericano en este periodo que a un hombre como tú le toca presidirlo? Muy bien, Fausto. Bueno, lo primero es que, tal como tú lo dices, mi escogencia o elección a la presidencia del Parlacén es un triunfo de la República Dominicana, del Estado Dominicano. El Parlamento Centroamericano, para los amigos televidentes que no lo saben, está integrado por 6 estados centroamericanos y en el Caribe República Dominicana. Esta creación de esta institución, el Parlacén, Parlamento Centroamericano, fue posible gracias a los acuerdos de paz que le pusieron fin a la guerra fratricida que estremeció la franja centroamericana en los años 70 y 80. Estamos hablando de la guerrilla, la contraguerrilla, los sectores a sueldo, mercenarios, todos esos grupos terroristas que participaron en aquella debacle, en aquella violencia. Se le puso fin sobre la base de gestiones de paz realizadas por los presidentes latinoamericanos, por instituciones, por figuras, y en 1991 se firmaron esos acuerdos. Esos acuerdos dieron como resultado, primero, el retorno de la democracia en todos los países centroamericanos. Segundo, el respeto a canales institucionales para dirimir los conflictos y las contradicciones que se originan entre las diferentes fuerzas sociales que existen en esos países. Y tercero, en la creación de organismos regionales efectivos que pudieran canalizar las inquietudes y propuestas de nuestros pueblos, de los pueblos centroamericanos y del Caribe. En ese sentido, se creó el Parlacén como una instancia política de los acuerdos de paz y debía estar integrado por 20 diputados de cada uno de los estados, elegidos por el voto popular, o sea, legitimado por el voto popular, y que esta institución, el Parlamento Centroamericano, tendría funciones específicas dentro del nuevo proceso que se iniciaba a partir de 1991. Por otro lado, se creó el Centro de Integración Centroamericana, SICA, que participan los presidentes latinoamericanos, que precisamente ahora en diciembre va a haber una cumbre en Panamá del SICA, de los presidentes centroamericanos y del Caribe. Cuando digo del Caribe me refiero específicamente a República Dominicana. La República Dominicana va a tener la presidencia pro tempore del SICA, lo cual es muy importante. Ya nosotros estamos en contacto con las oficinas del Sistema de Integración Centroamericana para pedir, dentro de ese evento tan importante para la región, que se le conceda al Parlacén a través nuestro un turno en esa importante cumbre de presidentes para poder plantear temas de interés de toda la región y nuestra, en especial la creciente demanda de facultades vinculantes al Parlamento Centroamericano. Pues nada, se creó también la Corte, se creó la Corte Centroamericana, se creó el Sistema de Integración Económico Centroamericano, el CIECA, que es muy importante. O sea, un conjunto de organismos que son el producto de esos acuerdos de paz han estado funcionando regularmente en la franja centroamericana, pero evidentemente que se han suscitado otros problemas o se han puesto de relieve otros problemas, se han recrudecido otros problemas en el área, y esos son los siguientes: las corrientes migratorias que alcanzan cifras alarmantes, ya no solamente a través de la frontera Guatemala-México, sino también en el interior de los países de la franja. La migración sur-sur. La inmigración sur-sur, y eso ha creado problemas muy serios. El Parlacén ha estado jugando un papel importante, más bien como mediador, como consejero, capaz de articular soluciones parciales a este problema. Y por supuesto, la inmigración hacia Estados Unidos, que es un drama latinoamericano en su conjunto, pero que está muy agravado en la zona. En ese sentido, el Parlacén ha hecho gestiones
en Washington, ha participado en eventos internacionales, ha llevado propuestas, ha salido en defensa de los emigrantes, ha creado mecanismos de decisión conjuntamente con oficinas migratorias en los Estados Unidos, cuyo fase, a mi modo de ver, culminante en ese proceso de comunicación lo fue el proyecto que nosotros presentamos en el Parlamento Centroamericano de reconocimiento al senador, al representante ahora, ante el Congreso norteamericano, Adriano Espaillat, por cierto, de origen dominicano. Adriano Espaillat ha sido un baluarte de la defensa de los derechos de los emigrantes en los Estados Unidos y estamos preparando un acto para el mes de diciembre para entregarle en nombre del Parlacén un acto masivo delante de inmigrantes en la ciudad de Nueva York, al senador, al representante, el reconocimiento que le hace el Parlamento Centroamericano. Por otro lado, nosotros, y es una de las propuestas fundamentales de nuestra gestión, estamos interesados en lograr las facultades vinculantes, pero no sentarnos a esperar que graciosamente nos las otorguen. Ya sabemos que los parlamentos en sus inicios no adquieren facultades vinculantes, sino que el desarrollo y las necesidades la van demandando y se van asimilando. Recuerda que el Parlamento español no tenía facultades vinculantes, vino a tenerla mucho después. El Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo vino a tenerla mucho después. Entonces, en el caso... A los 15 años. En el caso del Parlacén hoy día, nosotros nos proponemos, independientemente de las gestiones que estamos realizando, que tienen buen auspicio, porque el secretario del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana, es nada menos que un expresidente de Guatemala que fue el padrino de los acuerdos de paz. O sea que están muy comprometidos con esos acuerdos de paz y con la demanda de facultades vinculantes. Estoy hablando del presidente Vinicio Cerezo, que jugó un papel fundamental en 1991. Entonces, vamos a hacer esa gestión. Acuerdo de Esquípulas 2. Esquipula 1 y Esquipula 2. Hay un Esquipula 3, sí, pero Esquipula 1 y Esquipula 2 fueron los que normaron los que pusieron fin a la guerra. Que pusieron fin a la guerra. Bueno, en el caso que te decía, de que no nos sentaremos a esperar que nos den facultades vinculantes, yo tengo algunas ideas, algunos proyectos que he discutido con diputados, con representantes al Parlacén de otros países, que consiste en estrechar las relaciones con los parlamentos nacionales a través de los comités de amigos, ya se creó en la República Dominicana, en la Cámara de Diputados, amigos del Parlacén, diputados dominicanos amigos del Parlacén, para crear conjuntamente con los congresos nacionales, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, podamos crear acciones conjuntas, aprobarlas, porque los parlamentos nacionales sí tienen facultades vinculantes, a través de esa asociación de proyectos, esa asociación, digamos, de ayuda mutua en asesoramiento, en planteamiento, en medidas a tomar comunes entre nuestros pueblos, el Parlacén adquiriría en la práctica, en consecuencia, facultades vinculantes, sobre todo en los temas prioritarios, que son el tema migratorio, el tema de las mujeres, que es un tema de derechos de defensa de la mujer, el tema de las drogas, o sea que es un flagelo ahora mismo en Centroamérica, equivalente quizá al desastre de la guerra que sacudió a esos países, o sea, en materias específicas y sobre todo en materia productiva. Nosotros tenemos que la revisión de los tratados de comercio deben someterse a una política común que favorezca la integración en favor de nuestros pueblos. Nosotros mismos ahora estamos demandando la revisión del Tratado de Libre Comercio que se firmó entre Centroamérica y Estados Unidos, y nosotros entendemos, como lo dice incluso la base de la firma de ese acuerdo, que cada 5 o 6 años hay derecho a revisarla, en qué medida no favorece lo suficiente a la fluidez del comercio y en qué medida puede perjudicar más que beneficiar a nuestros países. O sea, tenemos un conjunto, una panorámica en relación con planes y proyectos, entre ellos cambiar la imagen del Parlacén. Donde quiera que uno va, predomina una imagen negativa. La gente, por desconocimiento, para no decir por lesa ignorancia, no entiende lo que es el Parlacén. Cree que el Parlacén es un instrumento, digamos, de privilegios, pero no lo es, todo lo contrario. El Parlacén es un instrumento de asistencia de los pueblos centroamericanos y del Caribe. Evidentemente que el Parlacén necesita tener otra imagen, otra proyección. Ha habido mala imagen del Parlacén. Y yo creo que en gran medida esa ignorancia sobre lo que es la institución como tal es lo que ha generado una corriente de antipatía en algunos sectores de la población. No, yo creo que eso hay que cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Con el ejemplo, con el trabajo, pero con la difusión
de las cosas que estamos haciendo en el Parlacén que la gente desconoce. La gente desconoce, por ejemplo, que hay 14 comisiones en el Parlacén, que cada comisión está encargada de un área específica de la vida social, económica y productiva y cultural de la sociedad y educativa, y que en cada una de las comisiones hay proyectos de trabajo que se integran en los diferentes países, en los diferentes estados, como parte de políticas generales de crecimiento cultural, de crecimiento y desarrollo social. Entonces, yo creo que la necesidad que tenemos hoy día es la de implementar un programa de edificación en torno a la actividad del Parlamento Centroamericano. Yo estoy comprometido no solamente con cambiar la imagen del Parlacén, sino de convertir al Parlacén en un instrumento eficaz del desarrollo social e histórico de nuestros pueblos. Por eso yo digo, hay que cambiar la página. O sea, el Parlacén jugó un papel importante a raíz de los acuerdos de paz, pero ya esa historia necesita que se reescriba de nuevo, que podamos de nuevo empezar un nuevo ciclo a través de realizaciones concretas. El mundo que nos ha tocado vivir, Fausto, es un mundo muy convulsionado. Estamos a merced, digamos, de una ola creciente, increciendo, de incomprensión, de terrorismo, de chantaje, de guerras violentas, de ejercicio impúdico del poder. Entonces nosotros debemos contribuir a desentar las vías y canales del poder institucional y a la vez convertirnos en lo que fuimos en principio y debemos seguir siendo en el futuro, un instrumento de realización efectiva. Los diputados del Parlamento Centroamericano no son seres privilegiados. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho, no, porque un diputado del Parlacén tiene un sueldazo, eso es totalmente falso. El sueldo de un diputado del Parlacén básico son $1.200 y con una serie de, digamos, de complementos puede llegar a $4.000, $4.200, pero de ahí tiene que pagar su estadía en Guatemala, que muchas veces de 5 o 6 días, tiene que pagar su alimentación, su pasaje. Sí, su pasaje. O sea, estamos hablando de que son sueldos hasta cierto relativamente ridículos en relación con el que debe tener, digamos, una persona con misiones de esta naturaleza que equivalen a las misiones de los diplomáticos en cualquier parte del mundo. O sea, yo pienso que cuando la gente empiece a entender esto, se dará cuenta de que ha habido una distorsión del diputado al Parlamento Centroamericano. Yo creo en el Parlamento Centroamericano y creo incluso en la integración, que es la bandera de lucha fundamental del Parlamento. Y creo que vamos avanzando, con paso lento hasta ahora, pero yo pienso que vamos a lograr acelerar la marcha para que nuestro país esté bien representado en esa institución. Presidente, nosotros estimamos que para la República Dominicana constituye un privilegio, un honor, que una figura de su calibre presida el organismo político de integración de los pueblos de Centroamérica y el Caribe. El Parlamento Centroamericano fue diseñado, fue creado para impulsar la integración política y económica de esta región. Se creó la Corte Centroamericana de Justicia, se creó el Sistema de Integración Centroamericano, se crearon los 3 espacios, los 3 pilares sobre los cuales descansa un mecanismo de integración que conducirá a la corta o a la larga a la Unión Centroamericana de Naciones. El objetivo final de este mecanismo, de la creación de estos organismos, es la creación de un espacio económico, político y social que permita la creación de una Unión Centroamericana, ¿no? Donde no haya dificultad de comunicación, de migración, donde la inequidad social sea superada, donde los factores esenciales sean el desarrollo humano, la eliminación de la inseguridad ciudadana, el combate contra la droga, en fin, de cuentas. Donde el Parlamento Centroamericano no sustituye a los parlamentos nacionales, sino una estructura supra que luche por la identificación de esos problemas de la región. Ningún parlamento local puede aplicar leyes sobre Costa Rica, sobre Honduras, sobre El Salvador, sobre Panamá, sobre República Dominicana, sobre Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que si no hay una estructura macro, supra, que logre diseñar leyes regionales, los problemas locales no van a ahogar. Eso es lo que tiene que entender la ciudadanía,
es un organismo que busca repetir el rol del Parlamento africano, del Parlamento árabe, del Parlamento del Sur, del Parlasur, del Parlamento europeo. En fin de cuentas, impulsar un espacio de integración por la que tanto luchó el presidente Chávez, que fue un precursor, y ese punto luminoso no se lo podemos borrar, quizá el más luminoso de todos sus objetivos políticos, ¿no? Pero yo pienso, Tony, que lo que le va a dar el prestigio envolvente, que lo que va a conectar el Parlamento Centroamericano con las sociedades donde convive, lo va a ser evidentemente el componente vinculante de sus resoluciones. ¿Por qué? Porque los pueblos no son tontos. Los pueblos quieren organismos que le ayuden a hacer su vida más llevadera, cuyas leyes vengan en beneficio de la calidad de vida de la gente. Este concepto inmediatista que la gente tiene, ¿no? Toma y daca. Sí. Te doy poder, dame resultado, ¿verdad que sí? Te elijo, haz algo por mí. Eso genera en la gente un son de espera. Hubo mucho de inseguridad cuando se creó el Parlamento, la Comisión Económica Europea, que era como se llamaba, cuando se creó en Turín, sí, claro, en 1957. Y es verdad que hubo que esperar 20 años, 25 años para crear el Parlamento Europeo, con mucha suspicacia de los parlamentos europeos que pensaban que iban a ser desplazadas sus funciones nacionales. Creían que iban a ser poderes paralelos. Pensaban que iban a ser poderes paralelos. No, eso no es lo que busca el Parlamento Centroamericano. Lo que busca el Parlamento Centroamericano, en mi lectura humilde, sí, es crear una condición social, política y de vida más próspera para los pueblos de la región, no específicamente para nadie en particular. Claro, Tony, claro, presidente, a usted le va a tocar desempeñar una función en una etapa convulsiva, en una etapa complicada, en una etapa donde recoge el fin de un ciclo de parlamento de 25 años. Sí. 1992, 2017 son 25 años. Tiene un nuevo ciclo donde usted incluye el relanzamiento de su imagen, donde incluye el objetivo fundamental de articular el elemento vinculante como función fundamental ya, o sea, ponerse pantalones largos el Parlamento y ejercer leyes que vayan directamente en beneficio. Pero recuerde siempre que no será suficiente con hacer convenios y acuerdos con los parlamentos locales. Los dueños de Centroamérica y República Dominicana, aunque yo sé que hay una observación de México, de Marruecos, de Taiwán, de Puerto Rico, de Haití, hay muchos países que se han acercado al Parlamento en misión de observación, pero la membresía plena son estos países. Recuérdese siempre que los miembros, los dueños de Centroamérica y República Dominicana son 225 familias, las fuerzas económicas dominantes, las que tienen el temor de que un parlamento regional vaya a dictar leyes que vaya a afectar esos monopolios y esos oligopolios. No, porque excúseme, Fausto, es que las facultades vinculantes no serían en general, o sea, no serían facultades vinculantes para ser aplicadas en todas las áreas. Serían graduales. No, y específicamente en el área migratoria, específicamente en el área de la mujer y específicamente en el área de las drogas. O sea, comenzaría con esas tres áreas. Por esas tres áreas, sí. Pero el final sería, Tony, recuérdate, la creación de la Unión Centroamericana de Naciones. Sí, ese es el objetivo final a largo plazo. Pero ese es un proceso. A largo plazo. Ese es un proceso, eso no nos crearía problemas. Tú propones gradualizar. Sí, claro. Gradualizarla. Claro. O sea, que el presidente que te sustituya aplique dos leyes más. Vayan desarrollando por áreas. Y así se va aclimatando todo el proceso. Y se va teniendo confianza en el organismo como tal. Exactamente. Por ejemplo, en materia yo te hablé de productiva integracionista. Por ejemplo, se inició el proceso de desmonte de las aduanas, pero no ha sido efectivo. No. Ha sido parcialmente, se han logrado algunas cosas, pero eso hay que hacerlo efectivo. En el de la comunicación, por ejemplo. El de la comunicación, o sea, hay áreas específicas que se pueden implementar las facultades vinculantes de inmediato y no crean ningún trastorno
ni lesiona ningunos intereses, digamos, de manera flagrante o de manera no vulnera intereses que pueden entrar en conflicto en un momento dado. Nosotros lo estamos visualizando así y lo vamos a aplicar. Tú propones una gradualización de la adquisición de la vinculación del Parlamento con sus resoluciones. Así es. ¿A un periodo de cuántos años? ¿De 10 años? ¿De 8 años? Más o menos, un periodo de 6 o 8. Un plan decenal. Un plan decenal. Digamos, ¿no? Sí. Y eso permitiría visualizar la proyección del Parlacén y su efectividad en torno a esas facultades. Daría confianza a los componentes activos de la sociedad centroamericana y caribeña. Claro, pero es un método correcto, pienso yo. De hecho, fíjate que en este momento, por ejemplo, todos los países centroamericanos, digo, con sus variables, son países regidos por democracias. Claro, no hay dictaduras. Y en los años 70, 80 y 60 eran gobiernos militares, manos militares, eran fuerzas extremistas. O sea, yo creo que hemos logrado avances significativos gracias a esos acuerdos de paz que dieron origen al Parlacén también. Entonces debemos seguir profundizando en materia social y económica. Además, Belice debe integrarse al Parlamento Centroamericano. Irremediablemente. Es cuestión de tiempo muy corto, para que sepa. Se están haciendo gestiones y hay noticias buenas, pero yo voy a esperar que las cosas se desarrollen. La integración de Belice es importantísima en el Parlamento. Y por supuesto, mantener a los observadores que han sido magníficos colaboradores. Claro. En esta jornada tuvimos en conferencia con el Reino de Marruecos, que ha sido un soporte muy solidario con las actividades del Parlamento Centroamericano y se mostró comprometido con nuestra gestión. O sea, nos manifestaron, incluso enviaron una delegación especial a Panamá, manifestando su deseo de seguir colaborando con el Parlacén en tareas específicas y concretas. Firmó un convenio de colaboración el Parlamento con el Parlamento de Marruecos. Lo firmaron, lo que pasa es que hubo algunos capítulos, algunas áreas que se descontinuaron. Y ellos ahora nos manifestaron a nosotros su deseo de volver a continuarla bajo nuestra gestión. Reiniciarlo. De reiniciarlo bajo nuestra gestión. Okay. E incluso proyectos tan ambiciosos que no dejan de ser importantes como la construcción por fin del edificio del Parlamento. Muy bien. Que tú sabes, la sede, como parlamentario que tú has sido, sabes muy bien que conseguimos la donación del terreno de parte del Estado guatemalteco y estamos obligados a construir, porque si no perdemos los derechos en un determinado tiempo. Y entonces el problema siempre es económico. Tenemos un dinero depositado, pero nos faltan recursos. Claro. El Reino de Marruecos manifestó su deseo de colaborar activamente para que eso quede como el legado incluso de esta gestión. Esto va a poner un ejemplo. Nuestras relaciones las vamos a mantener con Taiwán, que siempre ha sido un aliado consecuente con el Parlamento Centroamericano, con México, que tiene diputados que participan en las reuniones del Parlacén. Permanentemente, sí. Permanentemente, ya hemos hecho algunos acuerdos, incluso en materia migratoria, con México. Y así también hay otros países. Puerto Rico, que también es un país observador. Claro, en este momento de tragedia quizás no está en condiciones. Y Haití, que mostró su interés en determinado momento. Y yo creo que otros países también estarían en condiciones de integrarse. O sea, que yo veo las perspectivas del Parlacén muy optimistas. O sea, creo que estamos en buen camino. Bueno, para seguir hablando de ese y otros temas, hacemos una pausa, Tony. ¿Cómo no? Y volvemos. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre.
La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Gracias de nuevo con su programa Política Exterior. Hoy el diputado presidente del Parlamento Centroamericano, Tony Raful, electo recientemente, apenas hace unos días, con el voto unitario de los dominicanos y de toda la comunidad centroamericana. Un voto masivo, no nos sorprende, había trabajado para eso, cosechó esos lauros. Compartimos con Tony 6 años de trabajo. Así es. Sabemos sobre su liderazgo y sabemos sobre su propuesta proactiva de relanzar este organismo centroamericano de integración, la voz política de los pueblos de Centroamérica. Tony, Centroamérica acusa un desequilibrio fuerte en el tema de la seguridad ciudadana, con la excepción de Nicaragua, que sorprendentemente es el país más seguro, más pobre de la región, pero increíblemente el más seguro, lo cual articula una contradicción. Es un contraste en cuanto al análisis que se hace de la violencia y del desarrollo. La gente dice que donde hay inequidad social, que donde hay pobreza, que donde hay esos factores. Esa no es una ley absoluta. Pero no es una ley absoluta, porque Nicaragua ha demostrado, por las razones que sea, que allí las maras no avanzan, que allí el comportamiento de la policía es ejemplar, que allí la ciudadanía tiene una responsabilidad ciudadana normal y que no entra en contradicción sus dificultades económicas con la violencia diaria que se repite en Honduras, en El Salvador, que se observa brutalmente en El Salvador, que se observa muy fuertemente en Guatemala. En El Salvador los maras ordenan y dirigen desde la cárcel. Totalmente. Incluso hubo un momento en que el gobierno se vio obligado. Hacen acuerdos presidenciales. Pactaron con los bandoleros que estaban en la cárcel para garantizar, digamos, determinados logros del gobierno en materia de ciudadanía. En el mismo Panamá, en el interior, la inseguridad es fuerte, sobre todo la presencia del narcotráfico por su frontera con Colombia. Y Costa Rica se ha visto obligada a multiplicar su gasto en defensa en la policía, aunque no tiene ejército. De manera que es un reto para el Parlamento Centroamericano analizar y proponer soluciones ante los organismos rectores de la región, ante los presidentes, ante el Consejo de Presidentes, donde tú tendrás que hablar, donde tendrás que exponer la visión política de los pueblos. Lo mismo hará la Corte Centroamericana de Justicia, que también le toca un espacio de participación. Pero ese tema, Tony, el tema de la seguridad ciudadana, golpea, eso no excluye a la República Dominicana. La República Dominicana también es víctima de un problema de seguridad ciudadana de manera brutal, como parte de esta subregión de América Latina. Estamos incluidos. En el caso dominicano, increciendo, aumentando los niveles de violencia. De manera brutal. Ya no solamente a nivel social, sino a través de los feminicidios, ya invadiendo el hogar. Claro. En una dramática experiencia que no conocíamos como tal en la República Dominicana hace 30 o 40 años. No es que no sucedían este tipo de asesinatos, pero nunca con el incremento. Su dimensión no era esta. No, por Dios. Entonces, piensa, bajo tu gestión, Tony, visualizar, enfocar, proponer soluciones
a los presidentes de la región, el Parlamento Centroamericano, sobre ese tema tan calcinante, ese tema tan vivido día a día por la ciudadanía, tan presente en la vida ciudadana? Mira, el fenómeno de la violencia parece que tiene varias aristas, que es necesario evaluarlo desde varias perspectivas. Nunca las realidades socioeconómicas son absolutamente determinantes para poder explicar un comportamiento social. Nunca lo son lo suficiente. ¿Nicaragua lo demuestra? Nicaragua lo demuestra, pero yo recuerdo cuando estábamos en la universidad que estudiábamos en materia de sociología política los modos de producción. Siempre los profesores nos indicaban una observación que hacían algunos analistas del fenómeno de las clases sociales y nos decían, esto es una ley que rige y gravita sobre el nacimiento y desarrollo del capitalismo en casi la totalidad de los países de los continentes, pero no es absoluta, y nos ponían como ejemplo el modo de producción asiático, como lo llamaron Engels y Marx, que operaba en la India, en los países asiáticos, en algunos de los países asiáticos, que tú sabes que están caracterizados, oprimidos por el concepto de castas, no de clases, no de clases. Entonces las castas tienen otro tipo de encadenamiento social, humano, familiar. Entonces nos decían, el modo de producción asiático no tiene nada que ver con estos análisis de los modos de producción y desarrollo de la sociedad esclavista al feudalismo, del feudalismo al mercantilismo, del mercantilismo al capitalismo, a la revolución industrial. No tiene nada que ver, son modos típicos y de ahí supuestamente al socialismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, se rompe el molde, no son leyes absolutas. En esos países incluso hay una especie de hibernación histórica. O sea, y social. Tú puedes dejar de ir o de contactar la realidad durante 200 años y vuelves y la situación es igual. Bueno, pongo ese ejemplo del modo de producción asiático que es interesante. Y así sucede en numerosas regiones para hablar de nuestros países. Por eso Nicaragua puede exhibir una seguridad realmente significativa. Yo diría que es el país más seguro de América Central, de Centroamérica. No solamente el más seguro, Tony. Dice la CEPAL que el más barato económicamente. Y el más barato. Sorprendentemente. Yo recuerdo, para que los amigos televidentes tengan una idea, que una vez estuvimos en un congreso en Nicaragua y yo acompañé a un grupo de amigos a sacar un dinero de un banco. Necesitaban sacar dinero para poder pagarse los costos de su estadía. Y cuando salíamos, ellos salían con el dinero en la mano. Entonces alguien observó y dijo, tengan cuidado de los compañeros nuestros. Y alguien que estaba ahí dijo, no, aquí no hay problema, puede seguir con el dinero en la mano, que es muy difícil que ocurra un atraco. En esta época. Entonces una vez se piensa, ¿será la excesiva autoridad policial? No la veíamos por ningún lado. O sea, son fenómenos que se dan en algunos pueblos. Sin embargo, la situación es totalmente invertida en El Salvador, en Honduras, en Guatemala. O sea, apenas a millas. Fuera de la zona de confort que presentan o propician los hoteles y algunas zonas, oye, tú no puedes salir sin alguna protección. Entonces es una situación que se está dando, ya el fenómeno de Panamá tú lo acabas de denunciar en algunas zonas. O sea, que ese va a ser uno de los problemas cardinales. No, y de Costa Rica, Tony. Y de Costa Rica. Que era hasta cierto tiempo un modelo seguro. E incluso Costa Rica se llegó a decir que era la Suiza de América, para compararla con un estado de vida superior. Y hoy no hay ninguna Suiza de América. No. Hoy es un país que tiene un gran nivel educativo, pero con graves problemas sociales. Y con una buena seguridad social todavía, sí, claro. Todavía no, ni un país educado. Claro. A mí me luce a veces por momentos, con todo el respeto que siento por las estadísticas productivas que tiene Costa Rica, un país un poco rural en su estructura y composición, digamos, urbana, social. Más bien ecológico. Ambiental. Más bien ecológico. Van como en esa dirección un poco dispersos. El turismo procura eso, date cuenta de eso. Sí. Bueno, el caso es que ese será uno de los problemas esenciales que tendrá que plantear el Parlacén. El Parlacén tiene técnicos, asesores, comisiones que trabajan en el medio ambiente, que trabajan en la seguridad social, que trabajan en la seguridad pública. O sea, todas nuestras en el aspecto económico. En el aspecto económico. Irán dirigidas a propiciar soluciones al grave problema de la inseguridad ciudadana que está afectando a la mayoría de los países de Centroamérica y el Caribe. De manera que ese será uno de los ejes de tu ponencia ante los presidentes. Por supuesto, nosotros ahí vamos a meter el dedo en la llaga, pero no solamente para denunciar, sino para proponer. Porque si la denuncia es absoluta y no se plantean propuestas de soluciones, entonces eso no pasa de ser una verborrea retórica que no tiene sentido, porque no propones nada, no planteas nada. Entonces nosotros vamos a plantear soluciones. ¿Cuándo es esa próxima reunión? Tengo entendido que será a mediados de diciembre.
Será en Panamá. Será en Panamá. Ciudad de Panamá o Colón. Ya a partir de, no, creo que Ciudad de Panamá. Estamos pensando ya a partir del lunes, en conjunción con los asesores nuestros en el Parlamento, ya a partir del lunes empezar a hacer las gestiones para solicitar un turno, porque nada más tenemos hasta el día 13 de noviembre para canalizar la propuesta de solicitud de participación frente a los presidentes centroamericanos. ¿Le corresponde ese espacio al Parlamento? No, por los estatutos, por los reglamentos, sí. Especifica que el Parlacén puede y debe solicitar. Lo mismo que por la supuesto, Corte de Justicia. Por supuesto, un tiempo limitado, claro. Pero lo vamos a tratar de usar y lo vamos a dar a conocer en el país, porque vamos a hablar delante de 6 presidentes centroamericanos y vamos a tratar de comprometer la política de acción del Parlacén con el compromiso de las dirigencias nacionales. Muy importante, Tony, eso. Muy importante. Es un acontecimiento. Que ese mecanismo de comunicación sea transmitido a toda la región. Por supuesto. Bueno, pero para seguir hablando de ese y otros temas, volvemos hoy con Tony Raful, presidente del Parlamento Centroamericano, en su programa Política Exterior. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, cada detalle cuenta. Lista para el deporte. Como en el play, pero en casa. Para que lo escuchen hasta los vecinos. Celebremos con todo, por deporte. Plaza Lama, la super tienda. Desde mi ventana veo todo un pueblo, veo sus raíces y sus tradiciones y siento el aroma ese que enamora, que nos da la fuerza, sabor a café. Y en toda la tierra reina la esperanza, también los recuerdos que nos hacen crecer. Estés donde estés, nos une el aroma que sabe a café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Estés donde estés, nos une el aroma. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Bueno, Tony, entramos en la parte final del programa Política Exterior. Para nosotros es un honor tenerte presente. Gracias. Y volveremos a hacerlo. Hace un año exactamente que inauguraste este programa. Lo recuerdo como hoy. Un año. Hablamos sobre la figura gigante de Fidel Castro, que también cumple un año de su partida. Sí. Sorprendentemente. Tony, se te juntaron todas las glorias. Porque, bueno, Premio Nacional de Literatura, electo presidente del Parlamento Centroamericano, y el martes tiene la comisión organizadora. La presidente de la comisión organizadora de la convención. La palabra presidente te persigue. Y ahora... Pero la acepto con suma humildad. Con suma humildad. Yo sé que sí. Por eso quizá logra los éxitos. Gracias. Ahora el martes hay un acontecimiento único. Sí, señor. La puesta en circulación de una obra muy añorada por ti, muy trabajada, muy esperada y de mucho interés, no solo para la República Dominicana, sino para toda la región centroamericana. Así es. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el eje de este libro? El eje del libro es una investigación de carácter histórico que me llevó algunos años, un par de años, 2 o 3 años, en relación con un hecho no suficientemente esclarecido, sobre el cual se manejaron varias hipótesis,
yo trabajo con una de las hipótesis y demuestro a través de esa hipótesis la responsabilidad directa, con elementos probatorios, del tirano Rafael Trujillo Molina de la República Dominicana en el asesinato del presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas, el 26 de julio de 1957 en la Casa Presidencial de Guatemala. Es una investigación meticulosa en la que primero hago un referente histórico, o sea, de dónde viene la animosidad de Trujillo con Guatemala, dónde surge, y explico que... ¿Con Guatemala o con Castillo Armas? No, con Guatemala. Específicamente con, Guatemala, el país. Porque acuérdate, Castillo Armas era aliado de Trujillo, sí. Deviene en una contradicción con Trujillo y eso le cuesta la vida. Por eso tengo que explicar el derrocamiento de Jorge Ubico, el dictador guatemalteco, parecido a Trujillo, que fue derrocado en 1944, dio origen a un gobierno de transición, a una junta militar y luego un gobierno democrático de Juan José Arévalo, el autor de aquella famosa fábula del tiburón y las sardinas, claro, que hizo estragos en América en los años 50. El gobierno de Arévalo se conoció conjuntamente con el de Arbenz, que lo sucedió, como la primavera democrática, porque era un gobierno progresista, eran dos gobiernos progresistas, pero el de Arbenz fue más radical en términos ideológicos que el que lo precedió, que el de Arévalo. Sobre todo en la aplicación de la reforma agraria, ¿no? Sobre todo en el enfrentamiento con la más poderosa compañía norteamericana bananera del Caribe, la United Fruit Company. Eso fue terrible, repartir tierra de esa compañía norteamericana entre campesinos. Bueno, eso decretó toda una conspiración que culminó exitosamente en el derrocamiento de Arbenz. Pero antes de eso debo decir que Trujillo recelaba de Guatemala, porque después del fracaso de Cayo Confites, de la frustrada invasión de Cayo Confites en Cuba, que no viene al caso ahora analizarla, pero que fue defenestrada por Trujillo a través de la compra del jefe del ejército cubano, los exilados dominicanos se trasladaron a Guatemala. Arévalo rompió con Trujillo públicamente desde que tomó el poder y dijo que ningún gobierno democrático podía tener relaciones diplomáticas con una dictadura criminal contra Trujillo. Sin precedente en esa época. Y luego los combatientes, los recursos, las armas que habían sido enviadas de Cayo Confite, de Cuba, a Pepe Figueres en Costa Rica, que protagonizó la revolución de los cafetales, que derrocó el gobierno de Teodoro Picado, fue hecha con la mayoría fueron combatientes dominicanos, entre los que se destacaron en Costa Rica, Miguel Ángel Ramírez Alcántara, claro, que fue un héroe, y Horacio Julio Orne, otro héroe y otro combatiente. Figueres se había comprometido con que después de triunfar la revolución en Costa Rica, él iba a prestar el territorio de Costa Rica para organizar la invasión a Santo Domingo. Sin embargo, traicionó ese acuerdo. Entonces los dominicanos se vieron obligados a salir de Costa Rica y se refugiaron en Guatemala, porque el presidente Arévalo pidió que fueran allá y ahí salió la invasión, la repatriación armada del 19 de junio de Luperón, cerca de Puerto Plata, sí, de los dominicanos, que fracasó. A partir de ahí, y venir el gobierno de Arbenz, Trujillo, en alianza con la CIA y con el dictador Somoza, el viejo, Tacho Somoza, que lo mataría poco después, organizaron la contrarrevolución, la invasión contra el gobierno de Arbenz desde Honduras. Y Trujillo le dio armas y le dio dinero. Dicen que le dio muchas armas y le dio mucho dinero. Bueno, un cargamento de armas entero en una goleta dominicana fue incautada por el gobierno de Arbenz, y los marineros eran dominicanos y confesaron. Y cuando se iba a denunciar en los organismos internacionales, ahí se produjo la invasión y Trujillo escapó de la condena internacional. Entonces, el derrocamiento de Arbenz y el triunfo de Castillo Armas fue gracias, entre otros, a Trujillo. Cuando Castillo Armas tomó el poder, Trujillo entendió que Castillo Armas le debía favores y le pidió, entre otros, que lo condecorara con la Orden del Quetzal, que es la orden más alta que da el gobierno de Guatemala por los méritos a un gobernante latinoamericano. La gran debilidad de Trujillo quería un desfile decapotado, su carro, con multitudes aclamándolo como el primer anticomunista de América, el hombre que hizo posible, y en cierta medida fue así, el derrocamiento de Arbenz. Entonces, ¿qué sucede? Que Castillo Armas en ningún momento obtempera a ese reclamo de Trujillo, lo evade, y luego Trujillo se indigna con él y le reclama el pago de las armas y del dinero que le había entregado. Al negarse Castillo Armas, Trujillo envía a las dos cosas, a la condecoración y al pago. Trujillo entonces envía, calificándolo de malagradecido, de ingrato, manda a Johnny Aves a Guatemala, que estaba en México,
para que organizara el complot para asesinarlo. Y con órdenes de que se pusiera en contacto, primero que hiciera un estudio de cómo estaba la popularidad de Castillo Armas y las contradicciones en el ejército. Castillo Armas nunca fue jefe del ejército, fue una coyuntura la que lo propició. Entonces ya se estaba conspirando contra Castillo Armas, porque él había manifestado su deseo de ser reelecto. Entonces Trujillo organiza el complot con militares guatemaltecos y organizan la muerte de Castillo Armas. Todo eso denunciado, conocido, a través de quiénes, cómo funcionó la conspiración y cómo después el gobierno de Guatemala descubrió la participación de Trujillo, pero ya era tarde. Johnny Abe había escapado hacia Santo Domingo, hacia Ciudad Trujillo en ese entonces, y los cómplices principales habían huido hacia la República Dominicana. Otros cayeron presos. Entre ellos huyó hacia la República Dominicana la amante de Castillo Armas, doña Gloria Bolaño en ese momento, y fue utilizada por Trujillo. Ella no participó en la muerte de Castillo Armas, pero fue usada por Trujillo para confundir y denunciar a los propios colaboradores de Castillo Armas como asesinos y poder salvar a Trujillo de su implicación. Como figura instrumental. Sí, esta señora desapareció en Santo Domingo y dijeron después que Trujillo la había matado. No era cierto. Apareció y está en el libro. Y va a aparecer en el libro hablando. ¿Vive aún o está muerta? Vive en Miami. Impresionante. Sí, tiene 80 y pico de años, está lúcida. Participa en algunos datos del libro. Sí, pero dice que le agradece a Trujillo. Trujillo fue un caballero con ella. En su casa, cuando yo entré a su casa, me encontré con un retrato grande del generalísimo Trujillo, y aquello fue para mí un contraste. Yo le tuve que confesar, digo, doña Gloria, yo le respeto su opinión, pero ese señor que está en esa foto es un enemigo del pueblo dominicano y de la sociedad dominicana. Bueno, pero todo eso es parte del libro. Yo invito a que vayan el martes 7, o sea, próximo martes a las 7, el martes 7 a las 7, a la Biblioteca Nacional en el Salón Juan Bosch, en la Sala Juan Bosch. Las puertas estarán abiertas para que me acompañen a la presentación de este libro. El libro es muy importante, se llama La Rapsodia del Crimen, Trujillo versus Castillo Armas. Un crimen por fin esclarecido a través de una investigación. Muy bien, ahí estaremos contigo, Tony, y esperamos que haya una fuerte presencia de la intelectualidad y de los hombres públicos de República Dominicana. Hay una cita con la historia. Hay un encuentro con la historia. Hay otros datos curiosos. Se habla de que Trujillo en un momento determinado le puso la escolta personal a Castillo Armas, que mandó 150 hombres de su guardia presidencial a protegerlo. No fue exactamente así. Le puso un destacamento. Un destacamento, eran como 50. Pero dominicanos. No, una parte. Una parte, pero dominicanos. Los eran reclutados en Guatemala a través de Johnny Abe, de un señor llamado Carlos Gacel Castro. Pero había una parte cubano, dominicana. Una pequeña dominicana. Sí. Era pagada por la Embajada Dominicana en Guatemala. Sí. Y eso fue uno de la celada que le tendió Trujillo a Castillo Armas, que cayó sabiendo lo difícil que era Trujillo y la enemistad que había, cayó por no despreciar a Trujillo en ese acto, y esa guardia, como tú la llamas, dominicana, se le llamaba a los dominicanos en Guatemala. Sí, se le llamaba a los dominicanos. Participó activamente en la muerte de Castillo Armas. Muy bien. Ya lo veremos en el libro. Señoras y señores, hemos llegado al final de su programa Política Exterior en TV, hoy con un invitado de lujo, el presidente del Parlamento Centroamericano, Tony Raful. Será hasta el próximo domingo cuando volveremos con un nuevo programa de Política Exterior en TV. Muchas gracias.